Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Mira, las prioridades es continuar con el trabajo que arrancó el INADEM con esta visión de entrar en un proceso de democratizar la productividad. El diagnóstico es muy claro, la brecha de productividad de las MIPYMES del país es amplia y doy un número. Las MIPYMES del país representan el 99.8% de las unidades económicas y aportan únicamente el 37.5% del PIB, del Producto Bruto Nacional. Mientras que en otras economías, en el resto de las economías desarrolladas, aportan el 52%. Entonces está claro el diagnóstico. Si no entramos con ellos a que aumenten su productividad por medio de la innovación, por medio de las capacidades y por medio de la infraestructura, va a ser complicado. Entonces, ese es el reto del INADEM, es el reto de la Secretaría de Economía y en ese sentido buscamos cómo llegar a más. Y creo que en ese camino vamos bien. El año 2016 se llegó a más de 30,000 beneficiarios de recursos directos, más las decenas de miles que reciben crédito PYME. Y además todo el proceso de asesorías que damos por medio de la red del apoyo al emprendedor. Esto es, hemos llegado a más de 2.4 millones de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas por medio de asesorías, por medio de recursos, por medio de créditos. Y te doy un ejemplo, el año 2012, con un presupuesto muy similar de 6,000 millones de pesos aproximadamente, se llegó a 650 proyectos. Nosotros 2016 llegamos ya a más de 30,000. Entonces, ese es un reto que hay que continuar, Víctor, es un reto bien importante y quizás agregándolo con un tema que no es menor, que es decidimos ir por proyectos con méritos y no por la discreción de nosotros. Y esto es que los proyectos que sean los mejores sean los que reciban los recursos de apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor. También le pedí que me dijera cuáles son los sectores estratégicos y donde hay más oportunidades. Mira, nosotros seguimos la política pública que nos dicta el secretario de Economía por conducto de la Subsecretaría de Industria y Comercio para la definición de los sectores. Y te explico, tenemos los sectores tradicionales que tienen el reto de la modernización, el reto de la innovación, el reto del aumento de capacidades. Son sectores que tienen un altísimo nivel de empleo, pero que sus niveles de productividad son menores. Luego tenemos los sectores dinámicos, que son sectores que están en crecimiento, que son sectores exitosos. Hablamos del automotriz, hablamos del eléctrico electrónico, y ahí el reto es, esos son sectores productivos, de alta productividad, competitivos, pero lo que tenemos que hacer es crear más, hacer más y conectar a nuestras pymes a estos sectores. Y finalmente tenemos los sectores emergentes, Víctor, que son los que van naciendo, los nuevos, los que van a darnos el futuro económico de México y el valor agregado de nuestra economía. Y ahí obviamente te hablo de proyectos de biotecnología, nanotecnología, te hablo de industria aeroespacial, porque no, hay que decirlo, y son sectores que son relativamente nacientes, algunos de ellos, pero que son sectores a los que le tenemos que seguir apostando. Alejandro Delgado se le preguntó sobre la bolsa del INADEM para apoyar a emprendedores. Tenemos la bolsa de subsidios, la bolsa de apoyos que sale por medio de convocatorias en una forma democrática de 3,800 millones de pesos para este año. Tenemos menos recursos que el año pasado y menos recursos que al inicio de la administración, obviamente por la disciplina presupuestaria que se ha ejercido en el Gobierno de la República, y tenemos que llegar al mismo número o a más. Y lo que estamos haciendo es buscar más aliados, buscar cómo llegar más a los micros, a los chiquititos, que es un tema central del instituto. Y en ese sentido, pues te puedo decir con gran alegría que el día de ayer vi nuestro proyecto de micronegocios que estamos ahorita atendiendo, llegando a 107,000
que están en curso, que ya fueron visitados por nuestros consultores para darles tecnología y para darles asesoría, consultoría de 6 horas por cada uno de ellos. Es un proyecto muy bonito, pero es una manera de llegar a más con menos recursos, Víctor. Sobre el déficit de productividad al que se refirió al principio, le pregunté si calidad, innovación y competitividad son la vía para transformar el país. Yo creo que lo que tenemos que hacer es emparejar el suelo para todos los pequeños empresarios y empresas que tenemos en este país. Ese es precisamente el reto, y el reto técnicamente lo podemos hablar de muchas maneras, pero el pequeñito no tiene financiamiento, no tiene acceso al capital, hay que ayudarle. Y el INADEM ha sido clave. Ya hoy tenemos participación en 40 fondos de capital. En esta administración se ha logrado eso, y eso es muy importante porque hemos invertido más de 1,000 millones, 1,200 millones de pesos solamente en fondos de capital para las pequeñas empresas. Y cuando hablamos de financiamiento, hablamos del programa de financiamiento PYME, que estás hablando de 440,000 millones ofertados por medio del programa de financiamiento, es decir, de crédito para las pymes. Eso es, pues, para mí una oferta grandísima en ese rubro, pero también tienen necesidades en materia de capacidades humanas, capacidades administrativas, y en ese sentido también estamos, ¿no? Tenemos convocatorias específicas para generar no nada más cursos y consultores, sino aparte la infraestructura alrededor. La innovación, fundamental, todo un capítulo de recursos de nosotros en convocatorias públicas abiertas tratan de ese tema del emprendimiento innovador, los hubs de innovación y en todo ese ecosistema tan importante que tiene el país con jugadores que hay que estar con ellos. Y en ese sentido, bueno, ahí tengo el reto de crear un consejo consultivo del presidente del INADEM en la materia del ecosistema innovador, que es el que nos va a dar valor agregado y nos va a dar empresas de gran impacto, que nosotros le llamamos, ¿no? Que son empresas que van naciendo pero que tienen un potencial de crecimiento y de afectación en la cadena de valor hacia adelante, es decir, hacia sus clientes, pero también hacia sus proveedores, ¿no? Y finalmente, bueno, el tema de sectores que te mencioné, ¿no? El tema de sectores estratégicos, que es muy importante que estemos con ellos y que estemos apoyándolos junto con las micros que te mencioné hace un momento.